Bueno, muchas gracias por estar esta noche, hoy aquí con nosotros. Los elementos de la cultura africana dentro de la identidad mestiza latinoamericana son innegables, así como su importante presencia en las expresiones culturales que van desde populares ritmos como el tango y la milonga de Argentina hasta la samba brasileña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es África García y estoy hoy aquí junto a mi compañera Ludy Rueda en representación del Departamento de Servicios Comunitarios del Distrito Bibliotecario Público Pudru River. La presentación de esta noche va a ser grabada y tendrán acceso a ella a través de nuestro canal de YouTube. Al estar en la modalidad de webinar como estamos, sus cámaras y micrófonos van a estar siempre apagados, pero los invitamos por favor a que utilicen el chat y la opción de Q&A para hacer cualquier tipo de preguntas o comentarios. Vamos a estar monitoreando tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas y le vamos a hacer llegar las preguntas a nuestra invitada al final de la presentación. Por favor, les pedimos respeto a la hora de hacer comentarios y nos reservamos el derecho a remover del webinar a aquellas personas que hagan un uso indebido del chat o del Q&A. Y sin más preámbulos, es un placer presentarles a la maestra Sandra Nancy Luna García, profesora de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuyos temas de investigación incluyen los grupos de origen africano, publicaciones como Artesanos Negros en Ciudad de México y trabajo en torno a la población negra y afrodescendiente en Chiapas durante el periodo colonial. Sandra, es un honor que nos acompañes desde la Ciudad de México en esta celebración de la historia negra con tu presentación Voces del pasado y del presente, afrolatinos, identidad e historia. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Les agradezco por acompañarme en esta charla virtual y bueno, en esta celebración del mes de la historia negra. En particular, quisiera agradecer a la Biblioteca Pública Fort Collins y a Ludy y a África por el apoyo que me están brindando en esta charla. Voy a apoyarme en la charla con una presentación. Son una serie de imágenes que, bueno, van a ir ilustrando pues la charla, ¿no? Lo que yo les vaya comentando. El problema es que creo que ahora no la puedo poner. Sí, un minuto, por favor. Listo, aquí está. Bueno, esta se está cargando. Les decía, la mayoría son una serie de imágenes que me van a permitir ir ilustrando la charla, lo que les voy a ir contando. Bueno, como señaló Ludy, la charla se titula Voces del pasado y del presente, afrolatinos, identidad e historia. Y bien, bueno, antes de entrar al tema de los afrolatinos, me gustaría iniciar con el tema, ¿no? De por qué celebramos el mes de la historia negra o por qué se celebra y dónde se celebra el mes de la historia negra y también por qué el término de negra. Para el caso particular de los Estados Unidos, esta conmemoración surgió por el impulso del historiador Carter Woodson, quien instituyó hacia 1926 lo que será la Semana de la Historia de los Negros. Esto no surgió en los años 20, ya desde décadas anteriores. Él, junto con otros integrantes, con otros personajes, se había dedicado a estudiar y a recuperar la historia y la memoria de la población negra, en particular de los Estados Unidos, tanto que hacia 1915 él establece lo que será la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia de los Negros. Entonces, esto que ya venía trabajando se concreta hacia 1926, instituyendo esto, la Semana de la Historia de los Negros. Se eligió la segunda semana de febrero porque, bueno, coincidía con las fechas de nacimiento de Frederick Douglass y de Abraham Lincoln. Frederick Douglass es este personaje, aquí tienen a Woodson, aquí tienen a Frederick Douglass, a Franklin. Les decía, Frederick Douglass fue un abolicionista, un antiesclavista del siglo XIX,
él descendía de padres esclavizados y bueno, hizo una ardua labor para eliminar todo tipo de esclavitud. Y bueno, el caso de Abraham Lincoln, también su participación que tuvo en estos procesos de emancipación, o esta proclama que hizo hacia los años 60 del siglo XIX, también de emancipación de los esclavos. Y bueno, la finalidad de esta primera semana, o de lo que era la Semana de la Historia de los Negros, era, bueno, lo señalo aquí mismo en la presentación, pues enseñar a todos, sobre todo en las escuelas públicas, la historia de los pueblos negros y de los descendientes. Será años después, casi 50 años, hacia 1976, cuando el presidente Gerald Ford, que también aparece en la imagen, declare a nivel nacional esta celebración, ya no una semana, él la extenderá a todo el mes. Y bueno, hasta hoy en día sigue, por eso es que celebramos el mes de la historia negra, con este sentido de conocer la historia de estos otros antepasados, de dónde descendemos, de dónde venimos. En el caso particular de lo que señalé ahora, pues de los Estados Unidos. ¿Dónde más se celebra el mes de la historia negra? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante, porque es en muy pocos lugares donde se lleva a cabo esta celebración. Es en los Estados Unidos, no les acabo de comentar, con Carter Woodson, que la inició, y en Canadá. Es en particular en el mes de febrero donde se hace esta celebración. Hay otros lugares como el Reino Unido donde también se celebra, pero en otro mes, es en octubre. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, es una historia distinta. En América Latina no hay una celebración como tal del mes de la historia negra o el mes de los afrodescendientes. Afortunadamente, en diferentes momentos del año, bueno, se realizan diversos eventos, ya hay una idea más presente y hay un reconocimiento de esta población, de la población afro, de esa población que vino desplazada en diferentes momentos de África. En el caso particular de México, no tenemos como tal una celebración, no tenemos un mes de la historia negra, pero cada vez se tiene más este reconocimiento, esta memoria, ¿no? Esta idea de que es sumamente importante conocer la historia y reconocer la presencia de lo afro. Es tan tardío en México que apenas hace un par de años, en el 2019, se reconoció en la Constitución la presencia de los afromexicanos. Imagínense, ¿no? Hasta el 2019. Y el año pasado se llevó a cabo el censo, un censo a nivel nacional, y bueno, el 2% de la población se reconoció ya como afromexicanos, es decir, 2.5 millones de mexicanos ya se identifican como afromexicanos. Esto, pues sin duda, es sumamente importante porque puede ayudar para que en México y en otros lugares de América Latina se lleve a cabo, o por lo menos, ¿no?, exista también este mes de la historia negra, de la historia de los afrodescendientes. En este sentido, ¿por qué es sumamente importante la historia de la población afro, y por qué es sumamente importante que conozcamos y que se celebre el mes de la historia negra? Bueno, algunas razones como las que les comparto aquí en la pantalla: visibilizar esa parte de la historia negada, relegada y menospreciada, que aún hoy en día, ¿no?, es este desconocimiento y este rechazo, pero rechazamos porque desconocemos, ¿no?, este pasado, esta otra rama, este árbol tan importante que fue la población africana que llegó en diferentes momentos y por diversos motivos a lo que hoy conocemos como América Latina. Es también importante este mes de la historia negra porque nos permite entonces reconocer y celebrar esa herencia afro. Y a su vez también nos permite conocer
esa historia de los afrolatinos y qué es lo que los afrolatinos han dado a otros espacios, a otros países. Es también el reconocimiento, el reconocerse o el reconocernos como afrolatinos, que por un lado somos latinos y en el latino también ya aparece y empieza a complicarse porque, bueno, hay europeos, pero también hay muchísima población indígena. Somos parte también de los indígenas y pues la parte afro. Por otra parte, también el mes de la historia negra nos permite pues crear estos lazos identitarios, ¿no? De autorreconocimiento que nos hace falta, ¿no? Este reconocimiento histórico que estamos en deuda y este reconocimiento histórico que nos permitiría también hoy en día generar nuevas políticas y estos nuevos lazos identitarios. Y sobre todo eso, reconocer aportes y contribuciones de las personas de ascendencia africana a los diferentes países de América Latina. Les voy a hablar ahora, perdón, por el ruido, un poquitillo del contexto histórico, ¿no? De dónde es que llegó toda esta población afro y desde cuándo. La historia es muy parecida para casi toda América Latina. Y bueno, es importante señalar que los esclavizados de África llegan en este contexto de conquistas y de colonizaciones que se estuvieron dando, que se dieron entre el siglo XV y el siglo XVI, sobre todo en el caso de América, en el siglo XVI, ¿no? Estos nuevos descubrimientos, estas nuevas expediciones que van a crear nuevas sociedades, pero que antes de crear esas nuevas sociedades, bueno, se exterminaron algunas de las poblaciones originarias. En este contexto de conquistas y de descubrimientos y con la llegada de los europeos a lo que será el continente americano, la población indígena, los nativos, los originarios de esas regiones, sufrieron grandes, bueno, más bien hubo grandes pérdidas, hubo una alta mortandad por diversas razones, enfermedades traídas por epidemias, por los maltratos, por la movilidad que hubo de la población de un lugar a otro. Todos estos problemas originaron que se diera una alta mortandad entre la población indígena y por lo tanto, ante ese extenso territorio que había, bueno, se necesitaba mano de obra, bastante mano de obra. Se decidió entonces, bueno, traer a población esclavizada de África para cubrir todos estos territorios, ¿no? Descubiertos o que se estaban descubriendo. ¿De dónde se trajeron? Bueno, principalmente de lo que será el África ecuatorial. No se alcanza a ver el cursor, bueno, creo que sí. El África ecuatorial y esta parte también de, el África occidental. Será de la parte de la costa, donde, como lo indica el mapa que les estoy presentando, es de donde más se va a extraer a la población afro que va a cubrir con su trabajo buena parte del continente americano. Esta población que pertenecía a diferentes grupos a su vez, que tenía un nombre, que tenía una familia, que tenía una identidad, pues también, ¿no? La va a traer consigo y va a perdurar en ella por lo menos en algún tiempo en los diferentes lugares donde se asentaron. Entonces, tenemos a población, afortunadamente, ¿no? Diversos estudios también han dado cuenta que, en el archivo hay documentos donde sí se establece o se señala de dónde venían algunos de estos esclavizados. Aquí voy a hacer un paréntesis porque, bueno, antes de esta entrada masiva de esclavizados a América,
llegaron con los conquistadores y con los colonizadores también, población afro, muchos de ellos en condición de libre, y formaron parte de los conquistadores. Es decir, ya hay también estudios. Matthew Restal, por ejemplo, es uno de los historiadores que ha dado cuenta de la presencia de conquistadores negros, ¿no? O sea, que son los que llegan primero, y bueno, después ya hablamos de este comercio masivo que hay de población esclavizada que fue llevada a América y que se asentó en los diferentes lugares. Bueno, esta población se le realizaban una serie de inspecciones cuando eran desembarcados en los principales puertos de entrada, ¿no? Se les revisaban la dentadura, el cabello, el cuerpo, que no tuvieran ningún defecto, y bueno, de eso dependía su valor. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas personas se les desnaturalizó y se les vio como un producto más. Y depende de la calidad, de las características, bueno, también, ¿no? Era el precio de cada una de estas personas, que, bueno, afortunadamente hoy, ¿no? Ya no sabemos que muchos de ellos, no todos, tenían un nombre, tenían familia, tenían un lugar del cual donde vivían, es decir, tenían una identidad propia, negada, o que se perdió en este término de esclavizados o de negros. ¿Quiénes eran traídos? Bueno, hombres y mujeres, niños, niñas también, eran los que se raptaban prácticamente, se tomaban de las diferentes zonas de África y bueno, se trasladaban a unas zonas llamadas factorías, que era donde se depositaba a esta población para después ser embarcadas y iniciar, ¿no? Su ruta hacia la entrada hacia otros lugares. En el caso de América, en el caso de México, la entrada principal en un momento fue Veracruz, que es parte del Atlántico, pero bueno, posteriormente también se abrió otro puerto, que fue Acapulco en el Pacífico, y por ambos puertos se introdujo población esclavizada, hombres, mujeres, niños y también gente más mayor, ¿no? Más ancianos. Afortunadamente contamos con bastantes registros que nos dan cuenta de ello, ¿no? De quiénes eran, de las edades. Sin duda, en los cargamentos había más hombres que mujeres, y bueno, es también sabido que muchos de estos barcos iban sobrecargados por la alta mortandad que se dio o que se daba en el transcurso del viaje. Toda esta población que llegó como esclavizada, desde hace un momento, llegó a cubrir con su fuerza de trabajo, con su mano de obra, los distintos ámbitos económicos o los espacios que se estaban generando. Y bueno, tenemos afortunadamente pinturas o cuadros, registros que pues así nos lo indican, ¿no? Entonces, trabajaron en la minería, pero sobre todo afuera, ¿no? Como capataces, cuidando a los trabajadores, incluso separando minerales. Su presencia dentro de las minas, el trabajo dentro de las minas fue menor. La mayoría de mano de obra fue cubierta por la población indígena. Pero los tenemos en otros espacios, ¿no? Muchos de ellos fueron vaqueros, fueron arrieros, es una de las labores características de la población afro, fueron amas de compañía, nanas, trabajaron en el servicio doméstico, eran músicos, vendían comida, trabajaron también en oficios calificados, fueron artesanos, desde elaborar ropa y zapatos hasta oficios más calificados o semicalificados como artesanos que eran pintores, eran escultores, trabajaban la plata. En fin, encontramos que esta población que llega de forma masiva en el siglo XVI, poco a poco empieza a insertarse
y hay una presencia, una gran presencia de ellos en los diferentes ámbitos económicos y sociales. También estuvieron presentes como parte de los batallones, de los famosos batallones de pardos y morenos, y ese es importante porque es uno de los grupos que contó con una serie de privilegios, como pues, utilizar uniforme, no pagar impuestos, portar algún arma, tenían estatus, y bueno, hay estos batallones. Para el caso de México, los hubo en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, incluso en el norte también, ¿no? Pero no solo los hubo en la Ciudad de México, batallones de pardos hubo en otras partes de América Latina. En Colombia también hubo batallones de pardos. Toda esta combinación, entonces, en los centros de trabajo, ¿no? En la agricultura, sembrando, cultivando principalmente caña, café, en las minerías, en el trabajo artesanal o como vaqueros, en fin, estableció también nuevas familias, ¿no? Una nueva organización social en la cual pues ya participaban todos los sectores y todos los grupos sociales, ¿no? Estos afros, que bueno, yo les llamo afros, en un ratito vamos a hablar sobre categorías. En el periodo colonial se les llamaba negros, mulatos, pardos, coyotes, zambos, en fin, hubo toda una serie de denominaciones que hacían alusión en particular a la población afro, esta población que se formó, les decía hace un minuto, por todas estas nuevas dinámicas, ¿no? Sociales y económicas que se empezaron a crear desde el siglo XVI. En el caso particular de México, el siglo XVI y XVII es donde ingresó la mayoría de la población esclavizada, hacia la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII. Disminuye bastante el ingreso de población esclavizada y bueno, se debe a que se dio una recuperación de la población, disminuyó la mortandad de los indígenas y bueno, se empiezan a crear nuevos grupos que se dieron a partir de las relaciones sociales y sexuales que se dan entre todos los grupos que ya estaban, ¿no? Entre los europeos, muchos de ellos españoles, entre estos africanos que llegaban, o estas poblaciones negras, no solo venidas de África, también de España, y entre la diversidad cultural que existía en la propia América, o en el caso de la Nueva España, con la diversidad de población indígena. Para el siglo XVIII, entonces, ya hay una recuperación de la población y muy poca población esclava. Hacia finales de este ciclo se se crean una serie de cuadros llamados cuadros de castas, en los cuales se representa a parte de la población social. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien son unos cuadros muy bonitos, bueno, les estoy mostrando algunos en pantalla, estos son otros, tuvieron un sentido más de exotizar a la población, ¿no? A la sociedad colonial, a la sociedad, en el caso de Nueva España, que son estos cuadros, pero bueno, insisto, no solo se hicieron en Nueva España o en México, también cuadros y pinturas de poblaciones mixtas las encontramos en otras regiones de América Latina. Entonces, sin duda, son unos cuadros muy bonitos, son unos cuadros que sí nos muestran cómo eran las familias, cómo estaban ataviadas, ¿no? Si las mujeres usaban joyas, el tipo de ropa, el tipo de oficio que realizaban. También hay que ser muy cuidadosos en conocer en qué contexto es en el que se hicieron, pero bueno, bien nos permiten ver esta diversidad social que existía, ¿no? Esta combinación que se dio entre los diferentes grupos sociales que se estaban conformando en el periodo colonial. Para el caso, bueno, con el siglo XIX y al llegar todos estos movimientos, estos procesos de independencia que se dan en diferentes partes de América Latina, en México sin duda también se dieron. Aquí
los hombres que son un poco más reconocidos, Vicente Guerrero, Morelos y Juan Álvarez, que, bueno, aun cuando hace falta bastante estudios todavía de estos personajes, bueno, se sabe que tienen, ¿no?, alta presencia de ascendencia, de descendencia afro. La historia del siglo XIX en cuanto a los afro, bueno, es un poco más complicada. Les decía hace un momento, tras las independencias y al empezar a surgir las repúblicas, se empieza a dejar de lado esta forma de denominar y de registrar a la población. Ya no se va a registrar como indio, mulato, negro, español, pardo, sino ya todos van a ser ciudadanos. Y al convertir a toda la población en ciudadanos, sin duda, habrá nuevos derechos, nuevas obligaciones, pero digamos que en cuanto a la historia empezó a ocultar o invisibilizar más a esta población afro. Población que sin duda sigue hasta nuestros días y sigue presente, sigue actuante y bueno, está ahí, ¿no? Está ahí en todas partes. Aquí quiero hacer una aclaración para el caso particular de México. Se piensa que esta población únicamente se ubicó en la parte de lo que es, no sé, Veracruz, Guerrero, alguna parte de Oaxaca, y bueno, si nos remontamos un poco a la historia, pues nos vamos a dar cuenta que no, ¿no? Que desde el sur hasta el norte encontramos alta presencia de población afro, y bueno, si bien hoy en día está más vivo en algunos lugares, bueno, eso no quiere decir que no haya existido en otros más. El caso nuevamente de México, no solo son estas poblaciones que llegan en el siglo XVI y que estuvieron presentes en el resto de la historia, sino en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a haber nuevas migraciones de población afro que venía de los Estados Unidos, y empieza a haber también poblaciones de afrocaribeños y afroantillanos, entre otras razones, bueno, pues por esta construcción del ferrocarril. Porfirio Díaz es uno de los, bueno, en el porfiriato se permitió el ingreso, ¿no?, de población afro. Pues aquí tenemos otra migración, no solo esta diáspora del siglo XVI, XVII y XVIII, sino tenemos también estas otras migraciones que se dan en el siglo XX y que, bueno, siguen presentes hasta nuestros días. ¿Qué pasa con los otros lugares de América Latina? Sin duda también es sumamente importante, les decía hace un momento, este saqueo que hubo de población esclavizada de África. No solo se dio en la Nueva España o en México, el ingreso será, como veíamos en el mapa primero, a otras zonas de América Latina, de lo que hoy es América, ¿no? Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala. En todos los lugares habrá población afro presente desde el siglo XVI. Como sucedió en México también, en estos lugares en el siglo XIX, ante estos cambios económicos que empiezan a darse y empiezan a introducirse nuevos productos o ampliarse las vías de comunicación como el ferrocarril, empezarán nuevas migraciones también. En el caso particular de Panamá, por ejemplo, van a llegar en el siglo XIX, ¿no?, los que ya estaban asentados, esos primeros afros que llegaron en los siglos coloniales. Empezará otra oleada distinta que estará conformada por afroantillanos y afrocaribeños, venidos de pues, otros lugares como Trinidad y Tobago, ¿no?, estas islas que tenemos acá, de Barbados, de la Martinica, en fin, empiezan a llegar a estos otros lugares y a asentarse, ¿no? Pues la población afro empieza a crecer y empieza a ser más diversa. Aquí también quiero hacer una puntualización en cuanto a Puerto Rico, Cuba y Brasil. La historia es
distinta a estos otros lugares que les he mencionado de América Latina. En el caso de Puerto Rico, Cuba y Brasil, bueno, la esclavitud fue muy tardía, y en el caso de Puerto Rico es hasta los años 70 cuando hay la abolición. En el caso de Cuba y Brasil será en los años 80 cuando ya desaparezca la esclavitud. Entonces es mucho más tardía que en el resto de América. Por el caso de México, desde 1811 Miguel Hidalgo ya tenía este proyecto de abolición, no se da con él, todavía continúa con Morelos hacia 1814, y bueno, es hacia la década de los 20 donde todavía es cuando se está ya estableciendo bien la abolición de la esclavitud. Esto de forma general en cuanto a este contexto, para que tengamos presente esta cuestión de estas diversas migraciones o diásporas que hubo por diversos motivos, en un principio forzadas, de la población afro, y después en el siglo XIX, bueno, por diversos motivos, ¿no? Por una cuestión de trabajo, por cuestiones de desplazamiento, por mejores condiciones de vida, en fin. Lo importante es tenerlo presente. Ahora bien, ya conociendo un poco esta parte del contexto, quisiera referirme a ciertos cambios o evolución que se han dado en los términos que utilizamos. Y también para aclarar, ¿no? Una cuestión, digo, y que no haya aquí malos entendidos. Yo me he referido a la población afro como esclavizados y no esclavos. Bueno, la razón es muy clara. Ellos no eran esclavos, ¿no? Los afros que fueron raptados de África, ellos no eran esclavos, o no todos, se convirtieron los volvieron esclavos. Entonces, por lo tanto, eran personas que otros consideraban que eran esclavos. Por lo tanto, ahora se utiliza más este término, ¿no? De esclavizados, que sin duda hace referencia y marca, ¿no?, este terrible momento de la historia que fue la esclavitud, indicando que pues no eran ellos, fueron los otros, ¿no?, quienes así los llamaron. En el caso particular del término negro, lo usé, y más para el caso de México. En el caso de México es un tanto distinto, es muy parecido a otras partes de América Latina, pero muy distinto a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Negro en México puede ser una categoría histórica. ¿Y a qué me refiero con categoría histórica? Bueno, a que en las fuentes lo encontramos, es decir, a toda esta documentación que se realizó en los siglos XVI, XVII y XVIII, encontramos la palabra negro. Entonces, a eso me refiero con una categoría histórica, así los llamaban. Por supuesto que esto trae grandes problemas, ¿no? Una es que al llamarlos negros, pues se perdió toda esta diversidad cultural, ¿no? Entonces sabemos que había Wolochs, Wolves, en fin, se nos pierde esta diversidad cultural de esta población afro, y se nos encierra en esta población, en este término de negro. Por otro lado, bueno, pues nos indica que ahí estaban, ¿no? Que siempre estuvieron, que siempre han estado. Que la población negra desde fechas tempranas está en la historia, está en nuestra historia de América Latina, en la historia de los Estados Unidos, en la historia de Europa, o sea, siempre han estado. Y bueno, esta categoría nos puede ayudar a ubicarlos. Actualmente es como de estas otras categorías, de estos otros términos que voy a hablarles en un momento, pues es un término complicado, es un término ambiguo, es un término complejo. Hoy en día, algunas personas lo utilizan como bandera, no es una cuestión reivindicativa, de identificación, es decir, no les molesta que les llamen negros, ¿no? Se sienten identificados con esa población. Por supuesto que aquí hay que tener muchísimo cuidado en qué contextos hablamos, cuándo nos referimos a negros y por qué, que sin duda es un término que tiene una carga negativa, ¿no? Una carga peyorativa, de insulto para muchos. Es algo negativo y que puede caer en la discriminación y el racismo, ¿no? Sin duda.
en diferentes zonas de América Latina. Yo comparo mucho este término de negro con el término de indio. ¿Qué pasó con las poblaciones indígenas? Bueno, también en este proceso de conquista y colonización, toda esa diversidad cultural de pueblos quedaron enmarcados en el término de indio. Entonces se hizo tabla rasa y se perdieron, ¿no?, toda esta diversidad cultural. Esto también ha ido cambiando con el tiempo y hoy ya usamos más el término indígena que el término indio, y también, ¿no?, se está utilizando por diversas personas como una cuestión reivindicativa, ¿no?, identitaria, de estar orgulloso de ese origen, de que está presente. O pasa también con este término de raza, y eso lo pongo en el contexto nuevamente mexicano, ¿no? Pienso en las zonas del norte, del norte del país, sobre todo, ¿no? Cuando probablemente han escuchado que mencionan, ¿qué pasó, raza? ¿Cómo está, raza? ¿Qué hay, raza? ¿No? Es una cuestión más como de hermandad, es una cuestión más de paisanaje, ¿no? No hay una carga ahí de insulto peyorativa que tenga que ver con el fenotipo, ¿no? Como si se utiliza raza en otras sociedades, en otros espacios. Bueno, y entonces, en este sentido, es importante, entonces, considero tener presente estos términos, estas denominaciones, ¿no? Esclavizados, negros, porque sin duda, bueno, esto, ¿no?, nos llevará un pasito a el racismo, al creerse superior al otro, al negar su historia, incluso hasta llegar al exterminio. Y por supuesto que esto genera, ¿no?, grandes heridas, y entre las peores, me parece, es el olvido. Y el olvido que ha pasado mucho con la población afro, ¿no? Se ha invisibilizado, se ha olvidado. Entonces, lo que hay que hacer ahora, bueno, pues hay que recordar que están, ¿no?, que siempre han estado, y que lo afro forma parte de todos nosotros. Y bueno, también se han dado, ¿no?, una serie de movimientos sociales de reivindicación, muchos de ellos generados por los propios pueblos afro, ¿no?, que piden pues mejores servicios, mejores condiciones, que se les vea y que formen parte de la historia, ¿no? En el caso particular de México, pues ni siquiera aparecían en los libros de historia, y eso sucede también en otras zonas de América Latina. Y bueno, ya hasta otro tipo de movimientos. Continuando con esto de los términos, también me parece importante este término de afrodescendientes, que es el término que más se utiliza y el cual, bueno, yo me he referido un poco más, y me refiero a él porque enmarca todo lo afro. Esto, bueno, no es de la nada. En el 2001 se llevó a cabo el Año Internacional de la Movilización contra el Racismo, y en ese año se dio la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la xenofobia, y las formas de intolerancia. Esta se celebró en Durban, en Sudáfrica, y ahí es donde se ratificó este término de afrodescendientes, que el término no apela a el fenotipo, ¿no?, a los rasgos físicos, apela más, se refiere más a la ascendencia y descendencia con la cual se identifican algunos pueblos afrodescendientes. En el caso específico de México, CONAPRED señala que afrodescendiente es aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana. Y este término, pues entonces es el que se utiliza, ¿no?, mucho más, cada vez más, en los diferentes espacios y lugares. El término también se presta, ¿no?, bastante a localismos, más bien está sujeto a localismos, y entonces aparecen los afromexicanos, los afroperuanos, los afrocolombianos, los afropanameños, los afrohondureños, los afrobrasileños, los afroargentinos, los afrochilenos. Estos en años más recientes es cuando afortunadamente se están
están surgiendo más estudios, más colectivos y más gente que está hablando de que sí hubo presencia afro en Chile y sí hubo presencia afro en Argentina, lugares que por mucho tiempo, ¿no?, se negó la presencia de la población afro. Y bueno, este término entonces también sujeto a localismos, bueno, todavía no solo hablamos de México, en el caso de México, de afromexicanos, sino hablamos de afro-guerrerenses, de afro-acapulqueños, de afro-veracruzanos, siempre enmarcando, ¿no?, el prefijo afro, esta presencia afro. Bueno, ya el término afrolatino, que también es un término bastante complejo y bastante ambiguo y que define, entre otras cosas, ¿no?, la identidad cultural de los latinos de ascendencia africana que, bueno, han migrado o se encuentran en otros espacios. Es toda esta población que vivió en el sur y en el centro de América y en el Caribe, que llegaron en estas migraciones del siglo XVI, sobre todo de manera forzada, y que estarán también presentes en el resto del tiempo con estas también nuevas migraciones del siglo XIX y XX, y que tienen en común el idioma español, o en el caso de Brasil, el portugués, ¿no? Entonces, es esta identidad cultural que se tiene. Por tanto, bueno, el afrolatino es sin duda importante y hay que hablar cada vez más de este término. Y bueno, también aclaro, ¿no? No son definiciones de tabla rasa que así es, ¿no?, y eso significa, sino que se hacen referencia de forma general a estos términos. En este sentido es sumamente importante el término de afrolatino por bueno, este reconocimiento que hay de la herencia africana, pero también de la herencia latina. Y les decía hace un momento, ¿no?, dentro de esa herencia latina, la importancia de la población indígena en zonas, por ejemplo, como México o como Perú, donde la población indígena es mayoritaria y sumamente importante hasta nuestros días. El término también afrolatino es sumamente importante porque pues muestra esta cuestión de identidad, ¿no?, intercultural o transcultural, y no hace o no solo es una relación o una definición del fenotipo de las personas, es decir, no solo el color, no solo el cabello, no solo las características físicas, no, es cultural, no es algo mayor que tiene que ver con ritmos, con historia, con religión, es decir, con la cultura. Y bueno, dentro también de esta importancia de lo afrolatino, la cuestión de, pues, estos afrolatinos, estos afros nacidos en América Latina, que migran a otros lugares, también lo que ellos han dado, ¿no?, a la historia de esos otros lugares. En el caso particular de los Estados Unidos, ahora les daré algunos ejemplos de estas personas que han destacado, ¿no?, de estas personas de la diáspora africana que han destacado en la música, en el deporte, en las películas, en las artes, y que muchos ustedes seguro identifican. El caso de Miriam Jiménez Román, de Puerto Rico, escritora. Ojalá puedan echarle un vistazo a sus libros. Es una de las escritoras que más habla y que más permite entender este término de afrolatino, ¿no?, que explica la cuestión de la afrolatinidad. Está Soledad O'Brien, de madre cubana y padre australiano, es periodista y también, ¿no?, ha hecho una ardua labor en también de destacar no solo la historia de los afrolatinos, sino la historia de la población, de las poblaciones negras. Probablemente ubiquen también a Paulo Lins, este brasileño, escritor y que destacó el libro de La Ciudad de Dios, que después se convirtió en una película y que muestra la vida de los niños y jóvenes de las favelas en Brasil. Está el caso también sumamente importante, y creo que es uno de los afrolatinos que más se conoce porque es del siglo XIX, es Arturo Alfonso Schomburg, de Puerto Rico. Bueno, este hombre que se dedicó a historizar toda la historia y a recuperar también mucho de la historia negra. Y les pongo también
a Elizabeth Acevedo de Padres Dominicanos. Ella es escritora y poeta, es muy activista, está mucho en las redes sociales, aparece mucho en videos de YouTube, es esta escritora, poeta que utiliza mucho el término, la cuestión afro, ¿no? En defensa de, pues, de las mujeres y en sí, de esta identidad afro. Es una mujer muy activista. Hay casos más conocidos, quizá ubican más a Celia Cruz, esta cantante cubana, ¿no? Y la gran frase de Azúcar, está Damaso Pérez Prado, también cantante cubano, Bruno Mars, ya más actual, ¿no? Está Martín Arroyo, es cantante de ópera, esto en la música, o Miguel Pimentel, de madre afroamericana y padre México-estadounidense, también cantante. Probablemente lo ubiquen por esta película de Coco, bueno, es uno de los que canta en esta película que se hizo de las fiestas de noviembre. Está el caso también de Zoe Saldaña o Saldana, ¿no? De padre dominicano y madre puertorriqueña, y bueno, esta actriz, ¿no? Que ha aparecido también en muchísimas películas. En el caso de los deportes, probablemente también se ubique más a, bueno, Pelé, este futbolista brasileño, ¿no? Sumamente reconocido, Roberto Clemente de Puerto Rico, beisbolista, Félix Trinidad Tito, también puertorriqueño boxeador, reconocido porque le ganó a este boxeador Oscar de la Hoya, y a Maritza Correira, también de Puerto Rico, es de natación. Están también estos otros personajes importantes, más actuales, más recientes, muy activos en las redes. Mónica Veloz, dominicana, es una youtuber que tiene un canal de belleza y bueno, ahí destaca, ¿no? Toda la importancia de las mujeres afro. Está Amara la Negra, también de ascendencia dominicana, cantante y actriz, también muy activista en Instagram y bueno, también, ¿no? Que realzan sigue, ¿no? La importancia de denominarse, de nombrarse afrolatinos. Y bueno, también me parece importante aquí integrar a Govin Armstrong, quien es un chef reconocido y bueno, un caso interesante. Su madre es de Costa Rica, su padre es afroamericano y su abuelo es hindú, ¿no? Y aquí también, bueno, estos son algunos ejemplos solo de estos afrolatinos importantes, o hay muchos más. Este solo es una muestra, ¿no? De estos que se reconocen a sí mismos como afrolatinos. También esa es una cosa bastante interesante que tiene que ver también con esta ambigüedad de las categorías de quién se reconoce como afrolatino, no porque tengas características o el fenotipo afro, te tienes que identificar, ¿no? Como afrolatino o afrodescendiente. Es decir, por eso les es una cuestión más cultural, ¿no? Más histórica, más social y sin duda lo importante, o lo que a mí me parece más importante es este respeto que hay hacia los otros, incluso no preguntarles a los otros cómo se identifican, cómo quieren que se les llame, y bueno, tomar eso en cuenta, ¿no? Y bueno, este es en general, bueno, la presentación y bueno, lo que yo les quería contar, hablar. Estoy aquí por, bueno, no sé, cualquier cuestión, duda, pregunta, alguna cuestión que quieran compartir conmigo. Y bueno, nuevamente les agradezco a todos por el tiempo y por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por esta maravillosa presentación y muchas gracias a México Unearthed también por contactarnos con la presentadora que hemos tenido esta noche. Sandra, voy a leerte algunas preguntas que hemos estado recibiendo. Por favor. Por ejemplo, a ver, ¿qué define a los afromexicanos si aquí todos somos mestizos con la mezcla de muchas razas? No hay idioma ni rasgos culturales que los identifiquen y unifiquen como un grupo cultural. A los afromexicanos, ¿verdad? ¿Dijiste? Afromexicanos. Sí. Bueno,
Sí los hay, ¿no? Digo, afortunadamente, desde, les decía hace un momento, desde los propios pueblos hasta la academia, se ha hecho una gran labor por este reconocimiento histórico, este reconocimiento social, este reconocimiento político de la población afro, la que se está autonombrando afro-mexicanos. Y bueno, todos estos estudios sí nos han dado cuenta de que hay mucha población eso, que así se identifica. Hay zonas donde todavía se conservan, no sé, se utilizan más ciertas palabras que se utilizaban o que se trajeron de África, o hay hoy todo este reconocimiento cultural que hay, donde hay una serie de eventos en los cuales se está mostrando a la población afro y sí se está reconociendo así. Y además es también una historia súper negada, no es una cosa que con el tiempo se sigue insistiendo mucho en no solo invisibilizar a esta población, sino incluso hasta negarla. Y lo que se está haciendo es decir, no, siempre han estado, ¿no? O sea, la misma historia, y es terrible, la historia de los intelectuales, los historiadores, en algún momento también no consideraron importante que tenía que estar en todos los espacios, en los libros de texto, en las pinturas, no bien estaba en todos lados, pero pues no la veíamos. Entonces sí hay un reconocimiento de la población afromexicana, sí hay incluso una diferenciación, tanto que se está luchando que hoy en día, gracias a eso, pues ya aparecen en la Constitución de 1917, aparecen también en la Constitución hoy de la Ciudad de México, hace unos días, del Distrito Federal, que nos une, pues sin duda, en México pues todos hablamos español, pero bueno, también se debe a que hay un desconocimiento nuevamente, ¿no? De que no se están estudiando otras palabras, otras lenguas que están ahí, pero solo necesita gente que quiera conocer, no saber más. Bueno, no sé si contesté la pregunta o me fui. Yo creo que sí, no sé si la persona que la preguntó opina lo mismo, pero vamos a continuar con más preguntas, hemos recibido bastantes. En Colombia, a partir de 1993, se reglamenta el tratamiento a los afrodescendientes como grupo étnico sujeto de protección. ¿Cómo se protege el patrimonio afrodescendiente en otros países? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Por lo menos para el caso de México, que es mucho más tardío que Colombia, mucho más tardío que Brasil, donde apenas, ¿no? Se está pues dando ese reconocimiento constitucional de las personas, bueno, aún todavía no hay este reconocimiento más cultural. En el caso de México, ¿no? Vamos todavía mucho más atrasados que en el caso colombiano. Entonces, pues no apenas está reconociendo a las personas, falta mucho para ese reconocimiento cultural, pero bueno, sí se sabe, ¿no? No sé, las cocadas, por ejemplo, ¿no? Que tienen esta relación con África, la marimba, pero bueno, como tal, no lo hay para el caso de México y bueno, desconozco para el caso de otros lugares, ¿no? Sí hay este reconocimiento. Sé que de los países más avanzados, pues es Colombia, sin duda es Brasil, por la alta presencia de la población afro-Cuba, pero bueno, no para otros lugares. Todavía no, pero en eso, creo que en eso se está, en este impulso que se está dando desde los colectivos, desde la vida cotidiana, utilizando los diversos espacios para que haya esta protección, ¿no? También a la cuestión más material. Muchas gracias, Sandra. Y además tienes muchos mensajes de felicitaciones, agradecimientos en el chat y en la función de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que nos están acompañando. Tienes una pregunta de Pedro y voy a unirla con la de Guadalupe un poquito. Preguntan que por qué en México no se ha reconocido el mes de la historia negra y cuándo es que en México inicia el interés por recuperar la historia de esta población y si se tiene el registro desde qué perspectiva surgió este interés histórico, político, etcétera. Sí.
Bueno, en México no la hay, es algo que, bueno, les comentaba, tiene que ver con pues esta invisibilización, este olvido, este rechazo que hay por diversas cuestiones de ciertos grupos. En México somos deudores no solo de la historia de los afros, somos deudores también de la historia de los asiáticos, ¿no? De los chinos, de los japoneses, población que desde el siglo XVI están, pero que no se les ha prestado tanta atención como a otros grupos. Les decía hace un momento que también quizá, bueno, que esperemos que a partir de este reconocimiento ya constitucional, a partir de esta identificación de la población como afromexicanos, pues ya pronto tengamos un mes de la historia negra, un mes de la historia de los afrodescendientes o de los afromexicanos, que desafortunadamente no la tenemos como tal, pero les decía también, se hacen una serie de eventos en el transcurso del año, tanto en los pueblos, no sé, en Coajinicuilapa, perdón, se hacen diversos eventos, está la famosa danza de diablos, que también es reconocida en diferentes lugares de América Latina, y se hacen otros eventos en diversas instituciones, ¿no? Para dar cuenta de la presencia de la población afro, la presencia constante, que ese grupo siempre ha estado y siempre estará. ¿Cuándo empieza a recuperarse? Bueno, quizás será en el siglo XX. Hay uno de los historiadores más reconocidos, que es Aguirre Beltrán, que es quien inicia con este estudio ya más sistemático de la población negra. De hecho, tiene un libro que así se llama La población negra en México, que surge en los años 40 del siglo XX, y a partir de ahí ya hay un interés por conocer más de la población afro. En los años 70 surgen también diversos seminarios que empezarán a integrar a nueva gente joven y no tan joven, interesados en este tema de lo afro, ¿no? De las poblaciones negras que llegaron y que se instalaron en diversas zonas de México. En los años 70, les decía, hubo una serie de seminarios que han continuado también en los 90. Hay una serie también de libros de las poblaciones negras en México, poblaciones negras en Centroamérica, poblaciones negras en el Caribe. Se ha producido cada vez más, sin duda, falta muchísimo. El gran problema que pasa, ¿no? Como en muchos otros temas, no siempre llegan a toda la gente o a todos los espacios, los textos o las investigaciones que se realizan. Bueno, el conocimiento solo queda en unos cuantos. Afortunadamente hoy, y gracias a estos medios, nuestras plataformas, ya hay una mayor distribución de los libros. Recién, y aprovecho, perdón, para hacer el comercial, miren, recién acaba de surgir este libro, Africanos y Afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional, donde, bueno, es un libro, son 2 volúmenes, participan bastantes historiadores de diversos lugares, son 2 tomos y bueno, es de lo más reciente, ¿no? Que se está escribiendo, pero bueno, hay mucha gente bastante reconocida como la doctora María Elisa Velázquez, quien ha hecho muchísima labor desde todos los espacios para este reconocimiento social, cultural, político de la población afro en México, que pues sí, va lenta, pero va, ¿no? Está, y siempre se ha trabajado. Creo que hoy ya está teniendo un poco más de impacto, incluso en instituciones donde pues, nunca se hablaba, ¿no? De esta población. ¿Desde qué perspectivas? Bueno, más que perspectivas, tanto son historiadores y antropólogos quienes más han entrado en el estudio, o quienes más se han adentrado al estudio de esta población afro, de esta población negra. Son sobre todo ellos historiadores, y pues hay desde diferentes puntos de vista. Hay muchos estudios desde la historia económica, estudios desde la historia social, hay también estudios de historia del arte. En fin, afortunadamente hay nuevos enfoques, diversos enfoques y perspectivas a partir de las cuales ya se ha estudiado esta población. Hay estudios contemporáneos que estudian la población afro de hoy en día.
hay estudios que se han realizado en torno a los libros de texto, ¿no? De por qué no aparecen los afros ahí, en fin, bajo diversas, ¿no?, perspectivas y metodologías que hay, pero sobre todo por los historiadores y por los antropólogos. Gracias, Sandra. Estamos llegando ya al final de la presentación, son 7:31. Quisiera cerrar con una última pregunta y si tú nos los permites, cuando subamos esta presentación a nuestra plataforma de YouTube en el canal de la biblioteca, quisiera poner todas las preguntas que quedaron pendientes, invitarte a contestarlas en esa misma plataforma para que todos puedan tener también respuesta a sus preguntas. Y quisiera cerrar con esta última pregunta de Víctor. ¿Cuáles son tus recomendaciones para mejorar la concientización de la afrolatinidad, especialmente cuando muchos de nuestros países viven con un resentimiento histórico que data a la conquista? Bueno, pues primero sacudirse esa idea de la conquista, ¿no? Tratar de entender y hablar en plural, de que no fue una conquista, hubo muchas conquistas, dentro de esas muchas conquistas participaron muchos personajes, ¿no? La población, en el caso particular de México, la población indígena fue prácticamente la que llevó a cabo las conquistas, no solo los españoles. Creo que una de las recomendaciones importantes es recurrir a la historia, ¿no? Ya hay mucho escrito, sacudirse todos esos prejuicios, no quitarse esa mochila que tenemos y que nos hemos cargado muchas veces sí por el papel que han jugado los medios, por también la información que nos dan en la escuela, ¿no? Que no siempre es correcta. Eh, eso, querer conocer más, querer buscar más, enterarnos, ¿no? Incluso desde nuestra propia familia. Y bueno, si nos llama la atención el fenotipo, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Porque tengo el pelo rizado, porque, no sé, tengo ciertas características afro. Quizá desde ahí, ¿no? Como algo curioso que me lleve a conocer y a saber más para poderme entender a mí, poder entender a los demás y poder respetarlos y tener este reconocimiento histórico, ¿no? Tanto que nos hace falta, y con este conocimiento mejor y más claro, ¿no? Diverso de otras investigaciones, y que esta información de que lo que conocemos tenga una mayor difusión, mayor divulgación, llegue a muchos lugares y que tenga un impacto, tanto que pues que lleguemos a tener, ¿no? Un mes de los afromexicanos, ¿no? O más todo el año, pero bueno, que podamos también justo llegar a eso, a que en las escuelas se nos hable más de la población afro, en las escuelas en todos los niveles, sobre todo en la educación pública, que en todos los espacios, ¿no? Para que no tengamos este olvido o este rechazo o esta inseguridad también, ¿no? Eh, de lo indígena y de lo afro. O sea, creo que el querernos entender más, buscar más, conocer más, reconocernos, reconocer al otro, es lo que nos puede ayudar a en algún momento tener, ¿no? Este mes de la historia negra, de la historia afro, de la historia afro-mexicana, de la historia afro-latina en general. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Recuerden que van a encontrar la grabación de la presentación y respuestas a las preguntas en nuestro canal, en el canal de YouTube de la biblioteca. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por tu tiempo, por esta perfecta presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos han acompañado hoy y muchísimas gracias por enviar sus preguntas. Es siempre muy enriquecedor poder tener estas conversaciones después de una presentación. Ludi, no sé si tengas algo más que añadir antes de despedirnos. Solo recordarles que tenemos un blog dedicado al mes de la historia negra, donde van a poder obtener más recursos en la biblioteca, desde libros hasta recursos digitales y electrónicos. Y nuevamente, gracias a México Unearthed, gracias Sandra por esta excelente presentación. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.